Bien, efectivamente vamos a dialogar con el ministro de Educación, el doctor Farner Falconi, se encuentra en los estudios de Telegram en la ciudad de Cuenca. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Hay algunos temas, pero quisiera comenzar con uno que es bastante coyuntural y que hizo noticia la semana anterior a propósito de los casos de abuso sexual en establecimientos educativos, específicamente en el Colegio Aguirre Abad y esta sentencia dictada en contra de los acusados por estos hechos, ministro. La Fiscalía está pidiendo que sean 40 años de prisión. Bienvenido. ¿Cuál es su comentario? Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Desde el Ministerio de Educación hemos propuesto una iniciativa, una campaña, una estrategia que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que tiene 4 ámbitos de acción bastante bien definidos. Por un lado, los aspectos preventivos, ahí se puede entender un conjunto de campañas que estamos emitiendo justamente con los organismos internacionales, como es el caso de UNICEF. La semana pasada lanzamos una estrategia que se llama Los Superpadres, que es del empoderamiento a los padres de familia, madres de familia en los circuitos escolares para generar actividades de prevención. Igualmente tenemos sanción cuando hay que sancionar, es decir, tanto la sanción en el ámbito administrativo como propiciar la sanción en el ámbito penal, que es el caso que usted lo menciona. Hay un tercer elemento que tiene que ver con la restitución de derechos para aquellas víctimas, y eso es lo que nos interesa, generar un aspecto de apego, de derechos con las víctimas y sus familias, que es fundamental. En el caso de la sentencia que usted señala, hubo un caso execrable el año pasado, el país se conmocionó con este caso, y eso indudablemente tiene que haber una sanción con todo el rigor de la ley. Nosotros hemos propuesto un lema que creo que le marca y le define bien lo que hace el Ministerio de Educación: cero tolerancia frente a los abusos sexuales, cero tolerancia. La sociedad tiene que responder con firmeza cuando hay estos casos que conmocionan a la sociedad ecuatoriana, porque finalmente se tratan de crímenes contra nuestra niñez y adolescencia. Pero yo le preguntaba, señor ministro, es en torno a la sentencia y a los daños. Exactamente, yo le respondí exactamente sobre ese caso, es decir, ese caso ha sido judicializado en la ciudad de Guayaquil, ha tenido una sentencia en firme, la Fiscalía está pidiendo una sentencia mayor y creo que debe procesarse en ese sentido. Estuve revisando en su cuenta de Twitter y usted hacía algún comentario en torno a un editorial, me parece que Diario El Universo, en torno a estos casos de abuso sexual que no deberían prescribir. Creo que el pueblo ecuatoriano se manifestó con absoluta claridad y firmeza en la consulta popular que hubo a inicios de este año. No debe haber prescripción sobre los delitos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia, es decir, nunca deben fenecer en el tiempo. Deben permitirse que se reabran expedientes y se juzgue a aquellos que han violentado contra nuestra niñez y adolescencia. Le quiero indicar, Fernando, y aprovecho esta entrevista, que en forma personal los directivos del Ministerio, en este caso encabezados por el ministro de Educación, hemos ido en algunas ocasiones, concretamente en 3 ocasiones de la Fiscalía General del Estado, hemos entregado 734 sumarios administrativos de casos que fueron negligentemente archivados entre el año 2014 y el año 2017, es decir, pidiendo evidentemente la sanción y la reapertura de estos casos. Ahora, señor ministro, ¿han habido en los últimos días nuevos casos, nuevas denuncias en establecimientos educativos, o más bien ha habido una tendencia a la baja en torno a las denuncias de este tipo de hechos? Creo que hay que anotar 2 fenómenos que ocurren en forma simultánea. Por un lado, se ha propiciado la denuncia, y cuando se destapa la denuncia lo que se genera es una oportunidad, digamos, para que las víctimas expresen lo que ha estado reprimido durante años. Esto es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, que donde tuvimos un suceso que ha sido incluso, ha tenido un planteamiento público el viernes pasado por parte de la arquidiócesis de la ciudad de Cuenca. El otro tema que tiene que ver es que con las actividades de prevención evidentemente se genera contención sobre estos casos. Es decir, hay estos 2 elementos que finalmente deben ser balanceados ya con la información en firme al cerrar el año. Ahora, señor ministro, usted citó algo muy importante, el hecho dentro de estos 4 ejes que lleva adelante el Ministerio de Educación para prevenir y para, de alguna manera, resarcir el daño que en determinado momento yo pienso que es muy difícil a los niños, a las familias, pero ¿cómo se está procediendo en este caso? Primero, comparto conceptualmente con lo que usted señala, es decir, es difícil restituir un daño contra un niño o una niña que ha sido agredido sexualmente.
Esto es así. Sin embargo, hay que anotar que las convenciones internacionales a las cuales el país ha suscrito, nuestra Constitución, el Código de la Niñez, obligan a una restitución. Esta restitución tiene que ir por dos ángulos. Por un lado, el estricto derecho de ese niño a tener una educación de calidad. Esto es sumamente importante. Y lo segundo es a tener un acompañamiento psicológico a las víctimas y a sus familias. En el caso del Ministerio de Educación, así estamos procediendo en todos los casos. Y en el caso de los procedimientos para que se den nuevas denuncias, para que no existan estas trabas y este espíritu de cuerpo que se han dado en el camino justamente en estos casos, ¿cómo se está procediendo, señor ministro? Con varias estrategias. Por un lado, con el fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, donde hay personas capacitadas, profesionales, en este caso trabajadores sociales, psicólogos que acompañan a procesar y a no revictimizar, es decir, a esta cosa de que se le repregunta a un niño 2 o 3 veces cuando sucede estos lamentables casos. Tiene que haber solo una escucha especializada. Esta escucha especializada se le hace a través de los departamentos de consejería estudiantil. Los distritos tienen la obligación de procesar las denuncias. Toda autoridad educativa tiene la obligación de procesar en forma diligente estas denuncias, no solo en el ámbito administrativo. Recuerde usted cómo hemos remozado un conjunto de protocolos para evitar, digamos, que aquel que ha maltratado o ha violentado a nuestra niñez y adolescencia esté cerca del niño o la niña. Esto es un elemento fundamental. Tiene que haber transparencia en información, eso hemos propiciado en el Ministerio de Educación, y llevar los casos a la Fiscalía General del Estado, a la Justicia Ordinaria, porque se trata de delitos penales tipificados así en el Código Integral Penal. Bueno, hablemos de casos un poquito más gratos de las campañas que está realizando el Ministerio de Educación, justamente, señor ministro. Campaña Todos ABC, campaña Superprofes, campaña Aliméntate Bien y Recicla También. Bueno, yo partiría del hecho de que la educación es la columna vertebral en una sociedad, lo que cohesiona, lo que genera la construcción de habilidades y capacidades en una sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantar ese espíritu creativo, innovador que tiene el sector educativo. Hay una realidad muy concreta en nuestro país, tenemos más de 5 millones de personas que no han concluido su bachillerato, de una población cercana a los 17 millones de personas, y tenemos analfabetismo aún en nuestro país. Nuestra respuesta ha sido el programa Todos Abecemos, señor Leonidas Proaño. Desde el inicio de este gobierno, concretamente en septiembre del año pasado, hemos tenido a 171,000 personas matriculadas en las distintas ofertas, es decir, en los aspectos de alfabetización y en la completitud de ese bachillerato. Abrimos una nueva fase hace pocos días y hemos tenido la grata noticia, porque es grata la generación de capacidades en la sociedad, donde tenemos 75,000 personas inscritas, de los cuales 50,000 son personas nuevas, 25,000 vienen de los distintos programas de arrastre del Ministerio de Educación. Así se construye capacidad. Este momento tenemos, yo podría decir que es uno de los programas sociales más importantes que hay en el Ecuador, además con lo que en economía se llama costo-efectividad. Es un programa que cuesta 56 millones de dólares, pero que enseña a lo más importante del ser humano, que es la construcción de la capacidad. ¿Y esta campaña Superprofes? Esta campaña nos invoca a la necesidad de construir los referentes adecuados en una sociedad. Los médicos, los deportistas, los profesores son referentes en nuestra sociedad. Es lo más importante. ¿Qué puede haber más importante que un médico o un educador en nuestra sociedad? En nuestra sociedad hay 200,000 profesores en los distintos tipos de sostenimiento, oferta pública, fiscal, fiscomisional, municipal, y esta campaña lo que hace es empoderarle al profesor, primero en la construcción de información, es decir, cuando se detecta una anomalía en el sistema educativo, que haya la posibilidad de generar la denuncia por parte del profesor. Y segundo, la referencia, el acompañamiento, el tener ese ejemplo que nos brindan los buenos maestros, que abrumadoramente son la mayoría en nuestro país. Rápidamente, Aliméntate Bien y Recicla También, señor ministro. Un aspecto esencial en el sistema educativo es construir valores, y fundamentalmente valores de cuidado de la salud y valores de cuidado ambiental. El día de hoy, en un acto a las 9 de la mañana en la Unidad Educativa Garaicó, en la ciudad de Cuenca, vamos a emitir una regulación donde prescribimos la utilización del plástico
que en aquellos que son utilizables una sola vez, por ejemplo el caso de los sorbetes o el caso de los envases plásticos que tardan miles de años a veces en degradarse o a veces nunca se degradan. Entonces es muy importante que generemos ese ejemplo, ya lo hizo así el municipio de Guayaquil en su momento, y ahora todo el sistema educativo va a generar una concientización en términos ambientales. Gracias, señor ministro. Fander Falconi, ministro de Educación. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias. Al volver, Javier estará entrevistando a Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Ya volvemos, no se vayan.